Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del horario que tú estés viendo este Atardeceres con Jesús de la Iglesia Internacional Tierra Buena. Dándole gracias a Dios por lo que está haciendo y por lo que hará, por su amor, por su bondad, por su justicia, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por este día, por esta bendición, porque de verdad que para nosotros que transmitimos de parte de la Iglesia Internacional Tierra Buena es un privilegio y es una emoción poder contar con este medio y que ustedes puedan estar ahí unidos viendo esta transmisión para escuchar palabra de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de todas las personas que se unan en diferido. Bendecimos su arteza de amasar, bendecimos su entrar y su salir, y declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que están guardados bajo la sangre de Cordero. Increíblemente hoy vamos a hablar su entrar y su salir. Ya confirmé que hay sonido. Amén, amén. Es importante verificar que hay sonido. Se han quejado unos hermanos porque de pronto dicen se escucha muy pasito el audio, pero muchas veces puede ser su internet, porque yo ya he confirmado, sí hay videos que han quedado grabados y quedan bajitos los audios. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por sus comentarios. Si tienes algún comentario que hacer, alguna petición de oración, apoyo en oración, para eso estamos. Para eso estamos la Iglesia Internacional Tierra Buena, para estar orando por esas peticiones. Amén. Bueno, dándole la gloria y la honra al Señor, porque de verdad que grande es su misericordia, grande es su amor, y Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno en gran manera. Entonces vamos a arrancar con la canción que nos hizo el guerrero Cristian Cañete, creo que es el apellido, perdóneme si me equivoco, Cristian. Y arrancamos con la canción que usted Dios le puso en su corazón para la Iglesia Internacional Tierra Buena, de Atardeceres con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora se me perdió. Esperemos que yo no la haya borrado. Bendito Dios. Cuán hermoso y cuán maravilloso ver que cuando Dios nos alinea a sus intenciones, ver que mucha gente habla del mismo tema, ¿cierto? Y bueno, para la gloria y la honra del Señor, vamos a ver que hay gente que se ha identificado, y le doy gracias a Dios por eso. Un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. el cielo nuevamente comienza a hablar, y la voz del Padre no se desespera. Anda nuestra tarde con oración, bajo el abrigo del gran yo soy. Jesús nos guía, su espíritu avanza, y el Padre aviva nuestra esperanza. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino.
calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Su diseño es claro y nos quiere mostrar que desalineados a él nada prosperará. En el proceso Jesús hay revelación, se enseña el diseño del Padre en su resplandor. Caen los velos que traen su lección y el alma se alinea con su dirección. Sus planes eternos se hacen canción, la luz del cielo toca el corazón y mientras su voz comienza a hablar, la verdad del reino nos vuelve a abrazar. No vivimos más bajo el calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor. Nos desalineamos, Padre Santo Celestial, a todo diseño antinatural que le ha dado legalidad al día miércoles, que fue dedicado al dios Mercurio, a Hermes, padre de la hermenéutica, espíritu del ladrón, protector de los comerciantes. Debemos despactar nuestros negocios, proyectos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestras finanzas se desalinean y se despactan de ese espíritu de Hermes y de Mercurio, y declaramos, Señor, que no se atraviesa nuestro camino para hacer quebrar nuestros planes durante esta semana. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, vengo a desalinearme, a renunciar, corto el poder y el título, corto ahora mismo toda autoridad que este espíritu tiene sobre mi vida, mi casa, mis finanzas, mis negocios, lo que soy, lo que represento y lo que está bajo mi autoridad de este espíritu inmundo llamado Mercurio. Hermes, te ordeno que sueltes ahora mis negocios, mis proyectos, y no estorba los planes que tengo preparados para esta semana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro que mis planes se mantienen en pie y se ejecutan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos estamos desalineando de la potestad del comercio y de las transacciones, del Señor de los caminantes, que mueve las legiones relacionadas con los espíritus de mentiras, embaucador, que guía a los negociantes a la ruina, a la bancarrota, que hagan malos negocios y que caigan en su propia mentira. Los días miércoles son días más fuertes de baja venta. Entonces esos espíritus asociados son distorsión, falsedad, hipocresía, mentira, orgullo y rebeldía. Nos desalineamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, activando esos ángeles, guardianes, ángeles, guerreros que vienen desde el trono de la gracia, para atar y encadenar a todo principado, toda potestad, todo entronamiento que le habla de legalidad al espíritu de distorsión, al espíritu de falsedad, al espíritu de hipocresía, al espíritu de mentira, al espíritu de orgullo, al espíritu de rebeldía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos desalineamos y declaramos que los ángeles quedan posicionados con espadas desenvainadas, con orden de ley marcial, para atar y encadenar a sus principados y llevados atados y encadenados a la profundidad del abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer según el día cuarto, según la creación de Dios, a lo que nos debemos de alinear y debemos de estar como más alineados, ¿no? Perdón la redundancia. Génesis 1 del 14 al 19 dice: Dios creó las estrellas en el cielo, creó la luna
y el sol para separar el día de la noche y que sirvieran de señales. Hizo las lumbreras para que la tierra nunca estuviera en oscuridad. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. Amén. Todavía no vamos a romper las actas, las vamos a romper después de que hagamos la siguiente oración por la educación. Rompemos toda acta, todo título, todo edicto y sentencia que le ha dado legalidad al enemigo para usar y destruir el sistema de educación en la nación de Colombia y las naciones enteras. Hoy destruimos toda agenda que tiene el enemigo para usar y destruir el sistema de educación a través de doctrinas humanas, filosofías, ideologías, manipulación, engaño, mentiras, estructuras mentales y religiosas, confusión, acoso, brujería, hechicería, adormecimiento y cualquier arma que quiera usar Satanás para dañar el diseño de Dios en el sistema de educación. Rompemos esas actas, esos títulos, esos decretos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús rompemos todo título, toda acta, todo espíritu de distorsión, todo espíritu de falsedad, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de vanagloria, de mentira, de manipulación, de venir a dañarle la mente a nuestros niños, la perversión que ha entrado a las escuelas, a los colegios, a las universidades, por causa de haber sacado la palabra de Dios de esos lugares, se ha vuelto perversión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, rompiendo esas actas de maldición, títulos y decretos son echados a la profundidad del abismo y sin retorno y sin reemplazo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya habiendo roto las actas, los títulos, los decretos, declaramos que con esta sal, símbolo de pacto perpetuo, asolamos, secamos toda maldición que quiera replicarse, que quiera salir alguna copia de alguna dimensión espiritual. Los dejamos ilegales acá en la tierra, lo mismo que en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy se decreta que entrégale la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento, Proverbios 23:12. Y se decreta que el sistema educativo se alinee al diseño y propósito de Dios en la nación de Colombia y coopera a favor del pueblo de Dios. Amén, amén y amén. Si tú eres de otro país, obviamente copia esta oración y hazlo por el pilar de la educación. Amén. Entonces ya despactamos el día, oramos por la educación. Ay, hoy. Y por favor me acompañan a la epístola de Juan, Evangelio de San Juan o Juan, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Vamos a leer Juan capítulo 10, porque ya se hizo el domingo hace 15 días la prédica de Juan capítulo 9. Entonces vamos a leer Juan capítulo 10. Juan, se me perdió. Amén. Recuerde que yo leo la versión Palabra de Dios para Todos. Pueda que difiera un poquito de la versión Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera. Difiere un poquito, pero prácticamente significaba lo mismo, ¿no? Dice por título, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y fuego de su Santo Espíritu. El pastor y sus ovejas. Les digo la verdad. Cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida a las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas con sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas,
El pastor camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Empezando Juan capítulo 10 dice: les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. Ahí, ¿qué quiere decir? Esa persona tiene que tener autorización para entrar al corral de esas ovejas. Si lo hace por otro lado, es un bandido y un mentiroso. Ahí lo dice claramente. Dios no quiere que ninguno vaya a dañar sus pequeñitos, sus ovejas. Él puso el ejemplo así porque eso era lo vivencial en esa época. Pero realmente, ¿qué quiere decir? Que ningún extraño vaya a engañar a los hijos de Dios con doctrinas falsas, con mentiras, buscando atajos, de pronto levantando nuevas ideologías, nuevas ciencias, porque se han levantado muchas ciencias de la mente, ciencias para levantar el ánimo, para limpiar muchas cosas. En psicología se usa mucho eso. Es bueno estudiarlo, pero conociendo la profundidad para no dejarnos engañar, porque por eso es bueno una persona que conozca bien de la palabra de Dios, estudie alguna de estas carreras, porque no se va a dejar involucrar ni engañar. Así como nos estamos despactando de Mercurio, que está consagrado juntamente con Hermes, y Hermes fue uno de los grandes brujos que hubieron antes, y él enseñó en una de sus teorías cómo manipular a la audiencia. Alguno que haya estudiado más o menos se va a dar cuenta. Pero Jesucristo no quiere que nadie entre al corral de sus ovejas saltándose la puerta, porque lo está haciendo como un bandido. Prácticamente lo mismo. No hay que dejarnos involucrar en esos temas. Hay que hacerlo con temor y temblor y coger lo bueno y sacar lo malo. Dice, pero el pastor cuida las ovejas, entra por la puerta del corral. ¿Sí? El mismo pastor no entra por ninguna otra puerta, sino por la puerta del corral, con autorización, con la cabeza adelante, con la autoridad que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Qué hermoso cuando tú escuchas de parte de Dios. Los que hemos escuchado la voz audible de Dios, sabemos que cuando Él nos llama es algo ineludible. Usted no puede decir, no, fue que me pareció, fue que yo creo que soñé, creo que escuché, creo, no. Usted sabe en el alma que fue parte de Dios que le habló. Y más es con su nombre, excelente. Excelente que te llame por tu nombre. A muchos, y eso está en la historia en la Biblia, les ha cambiado su nombre. Les ha cambiado el nombre. ¿No? A Jacob le cambió el nombre por Israel. ¿Cierto? Y a muchos más en la Biblia está esa historia. A José, el mismo faraón le cambió el nombre y le puso nombre de realeza. Tú y yo tenemos nombre de realeza, así no te guste tu nombre, pero es una identidad que Dios te dio a través de tus papás. Que quisiste cambiar tu nombre es otra historia. Que dijiste, no, la verdad ese nombre a mí no me raya, no me queda, no me siento bien. Ya ahí sí, por autorización de parte de Dios, si te cambiaste el nombre, Dios te autorizó y te dijo, listo, vaya, cambies el nombre, hágalo. Si no, mejor quédese quieto o quédese quieta. Es mejor no hacer las cosas por emoción, porque sí me gustó, porque no me gustó, porque es que así llamaban a mi abuelita, a mi abuelito, y ese no era el nombre que yo quería y me pusieron ese nombre. No, Dios, Jesucristo mismo, así como llama a las ovejas por su propio nombre,
a ti te llama por su propio nombre. Amén. Entonces vea, Dios te llama por tu propio nombre. Amén. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Dice, ellas escuchan su voz y Él las guía hacia afuera. Si tú eres una persona que dices, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, ¿cómo puede ser la voz de Dios? No me la imagino. Cuando un bebé nace y a alguien le hablaba en el vientre, créame que cuando esa persona le habla a ese bebé, abre los ojos y comienza a mirar, ¿dónde? Así esté muy chirriquitico. Porque yo lo hacía con mis nietas. Yo les gritaba en esa barriga y les decía, esta china, nana, mi niña, Y ellas bebecitas, porque yo las tuve acá, cangurié. Yo les hablaba y ellas apenas abrían los ojitos y miran a ver dónde estaba esa voz. Tu alma conoce la voz del Padre Celestial. No te hagas bolas con ese tema, no. Tu alma conoce la voz del Padre Celestial. Así que cuando Dios te va a hablar, va a ser algo ineludible, inconfundible, y tú vas a saber que es Dios directamente hablándote a ti. Te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de una experiencia, te puede hablar en un momento crucial de tu vida que tú sientes, como dice mi esposo. Yo iba saliendo por ese zaguán largo y algo me dijo, ¿para dónde vas? Él sabía que era Dios. ¿Sí ve? También a mí me pasó esa experiencia. Cuando yo ya dejé de fumar, el último cigarrillo que prendí, ¿qué me dijo? Sabos, estás dando besos al diablo. Y literal, yo dejé el cigarrillo a la fecha de gloria a Dios. Después de fumarme un paquete diario de cigarrillos. Ni un cigarrillo más. ¿Fue una lucha? Fue una lucha. Pero Dios mismo me habló, que fue algo que muchos no lo podemos explicar. Pero los que lo hemos vivido, sabemos de qué estamos hablando. Y si tú no has tenido todavía esa experiencia, pídesela al Padre Celestial. Yo quiero escuchar tu voz. Así como dice en Juan 10, que las ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo quiero oír tu voz. Dile así al Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos al 7. Dice Jesús, el buen pastor. Jesús le dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Él es el que autoriza quién pasa o no pasa a ese rebaño. Él está a la puerta y Él autoriza. ¿Sí ves? Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Es que en Cristo Jesús tenemos todo. Salvación, restauración, redención de pecados. Somos redimidos por su sangre, porque redimir es pagar doblemente el precio. Eso significa redimir. Redimir es pagar algo 2 veces. Primero, fuimos pagos por Dios cuando nos creó en el vientre de la madre, nos creó en sus fines durante los siglos de los siglos y en las épocas que estamos viviendo cada uno de nosotros, y después vino Jesucristo a pagar en la cruz de Calvario por salvación, por santificación. Somos redimidos. Por eso estamos llamados a crecer a la identidad, a la sabiduría y a la estatura del varón perfecto. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. Dice, creo que segunda de Pedro, no me acuerdo bien el versículo, que resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos somos carnales, todos, sin excepción alguna. Que obviamente estamos en un estuche hecho de carne. La cuestión es que depende de ti. Si tú resistes el pecado y estás convencido de que hay un Padre Celestial
Hay un hijo y tenemos un hermano mayor que pagó por nosotros, que es nuestro abogado, que es nuestro defensor. Y él te puede ayudar a salir de esa situación. No importa el pecado que sea. Él te pondrá como blanca lana. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. Ahí está hablando de el diseño de un pastor asalariado, con todo respeto. Cuando un pastor es asalariado, no está pendiente de sus ovejas. Y no con esto quiero decir que las ovejas tienen que estar 100% dependiendo de su pastor. Lo estamos trayendo a nuestra actualidad, ¿no? Como seres humanos, como personas, como hijos de Dios. No debemos de estar todo el tiempo dependiendo del pastor, pero sí es de suma importancia que el pastor esté pendiente de tu vida espiritual, de guiarte, de ayudarte. Mire, en la escuela de Estando Guerreros hay mucha gente, hermanas guerreras y hermanos guerreros que llegan y dicen: ay, pero es que yo no le he pedido permiso a mi pastor para estar en esta escuela. Pero ¿cuántas veces van y le piden permiso al pastor para pecar? A los que de pronto no saben, es la escuela de Estando Guerreros que yo hablo, que es de nuestra madre espiritual Dina Santa María, de la cual mi esposo y yo ya llevamos 5 años. Y gloria a Dios, estoy por graduarme y mi esposo todavía sigue comandando como su comandante de los varones internacional. Entonces estamos en la obra, estamos en el trabajo y sabemos de qué estamos hablando. Y mucha gente dice: no, pero es que yo no le he dicho a mi pastor tal cosa. Pero si están usando lo que han aprendido en la escuela y van y lo usan en otro lado. Que el diseño está para expandirse, pero no está con el diseño de que tú te graduaste y estás autorizado de llevar este diseño al lugar donde tú estás. Son dos cosas diferentes. ¿Sí ven? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando somos delegados es muy diferente a como dice acá en Juan 10, que los que se entran o se saltan, que no entran por la puerta, son ladrones y saqueadores. Cuando tú recibes un diseño que no es autorizado por la persona que te lo entregó para seguirlo ejecutando, estás siendo usurpador y ladrón. Toca tener mucho cuidado con eso. Versículo número 13. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. ¿Sí? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, yo doy mi vida por las ovejas. Amén, aleluya. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ahí se refería a decían los no judíos o los gentiles. En este caso, como ese diseño viene de Europa, los latinos, que somos ya los hijos agregados. Ahí está hablando de nosotros. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se ve? El Padre me ama porque doy la vida para volver a tenerla. Él da su vida para volver a tenerla. ¿Qué dice Jesucristo? Que es más bienaventurado dar que recibir. Eso se lo dije ayer a una amiga que me estuvo visitando, porque ella tiene ese don de darle a los demás y ella no espera nada a cambio. Pero la persona que comparte con ella le dice: ah, pero usted ¿por qué es así? ¿Usted por qué mantiene dándole a la gente? A mí me nace hacerlo, no se me quita nada. Al contrario, yo soy feliz viendo a la gente cuando recibe. Y ella no es cristiana. Sé que es don de cada uno, porque Dios a todos, sin excepción, nos dio dones y talentos. Depende cómo los usemos,
si los usamos para beneficio de la iglesia o los usamos para beneficio de otras personas. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. ¿Sí ve? Ordenó mi Padre, Padre Celestial. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que decía Jesús. La mayoría decía, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista al ciego. ¿Cuántas veces a ti te han tratado de brujo, bruja, de que estás diciendo mentiras, falsedades? Muchas veces. Incluso a mi esposo y a mí nos han dicho, ay, no, ustedes usan la sal, ay, eso es de brujos. Pero ni siquiera se toman el tiempo de abrir la palabra y buscar, bueno, ¿qué dice Jesucristo sobre la sal? Vosotros sois la sal de la tierra. Y si pierde su sabor, ¿qué pasa? Será echada afuera, pisoteada y dañada. A mi versión, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la sal? Y nosotros sí la usamos porque gloria al Señor nos quitó las vendas sobre ese elemento tan maravilloso que lo que hace es conservar y liberar. Liberar, nos libera. Saca cosas que no tienen que estar en el lugar. Amén. Los líderes judíos en contra de Jesús. Era invierno y llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón. Los líderes judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo ya. Jesús le respondió, ya se los he dicho a ustedes, pero no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio a mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Dice, algunos manuscritos dicen, ellas son más grandes que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. De nuevo los judíos tomaron piedras para tirarle, pero Jesús les contestó, les he mostrado muchas buenas obras de mi Padre, ¿me van a apedrear? Los líderes judíos le respondieron, no te apedrearemos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios, por eso te vamos a apedrear. Santo Señor. Jesús les contestó, en la ley de ustedes está escrito que Dios dijo, ¿sí ve? En la ley de ustedes, la ley de ustedes. Yo dije que ustedes son dioses. Salmos 82:6. Si llamó dioses a aquellos que recibieron el mensaje de Dios, y las escrituras no pueden ser ignoradas, porque al que el Padre eligió y envió al mundo, le dicen ustedes que ofende a Dios, porque dije, soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras que hago, para que sepan con toda seguridad que el Padre está en mí y yo en él. Trataron otra vez de arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús regresó nuevamente al otro lado del río Jordán, al mismo lugar donde Juan antes había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo sobre este hombre es verdad. Allí muchos creyeron en él. Amén. Gloria al Señor y bendita su palabra. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Apunto porque es que a veces me confundo y me devuelvo. Dice Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante concilio.
Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron vuelvo a empezar. Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Aquí generalizan hombres y mujeres, ¿no? Al día siguiente los dirigentes del pueblo, los ancianos, líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Y esa piedra principal está en Salmos, capítulo 118, versículo 22. Amén. Mire qué tremendo. Pedro y Juan estaban predicando y sanaron al paralítico. Pero los de la sinagoga seguían rechazando las enseñanzas de Jesucristo y nunca aceptaron que Jesucristo era el Mesías. Nunca lo aceptaron. Y mucho menos que estuvieran haciendo eso, de seguir los milagros que precisamente habían supuestamente ya asesinado a Jesucristo. Pensaron que ahí acabaría todo, pero resulta que no. La historia era otra. Era un propósito de Dios. ¿Sí ve? Qué tremendo cuando pasan situaciones en tu vida y tú dices, no, esto ya aquí ya acabó todo. No, hay propósito de parte de Dios. Y dése cuenta, se convirtieron más de 5,000 hombres. Cuando Jesús predicó, fueron 3,000 hombres en un lado, ¿no? Cuando les dio de comer. Más de 3,000 hombres sin contar niños y mujeres, dice su palabra. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y al día siguiente los mismos los seguían. Pero ustedes me siguen es porque los sacié de pan. Ya les digo. Pero aquí no había saciar pan, aquí era saciar su alma, la necesidad de esa hambre y sed de buscar realmente la verdad, de que hubo uno que habló, anduvo entre ellos, les mostró los milagros. ¿Y qué pasó? Lo entregaron, lo asesinaron, pusieron al mismo pueblo a votar en contra de él y escogieron al ladrón Barrabás que a Jesucristo. Pero todo era un propósito de Dios. Solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. No hay otro nombre mayor. Muchos dicen que al nombrar Yeshua produce milagros, prodigios, se mueve un ambiente espiritual tremendo. Es el nombre de Jesús, Yeshua. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Porque Jesús era letrado.
Jesús era un hombre que hablaba con el entendimiento y se les encaraba pero con el entendimiento. Dense cuenta que ahorita lo leímos en Juan 10. ¿Él qué les decía? El pastor, las ovejas, le puso muchos ejemplos. Y más sin embargo, el pensamiento y su mentalidad cerrada, ¿no?, por la misma religiosidad. Además, el que había sido sanado estaba junto a ellos, por eso no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían de hacer. Dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar. Amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, decían ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. ¿Cuántos años llevas tú esperando un milagro? ¿5 años? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30? ¿40 años? 40 años es mucho tiempo. Siendo paralítico, siendo un miserable, tirado en un lugar pidiendo dinero, dependiendo de la limosna de la gente, siendo humillado, siendo vituperiado, escupido muchas veces, menospreciado, menoscabado su nombre, siendo juzgado y tildado de pecador, porque eso era lo que pasaba antes. Dense cuenta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa era la mentalidad del pueblo de antes, por su misma religiosidad. Pero Cristo Jesús vino a liberarte de todo eso y en el tiempo de Dios va a responder todas las peticiones que tú tienes. Yo sé y creo que más mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo lo repito y no me cansaré de decirlo, más mi casa y yo serviremos a Jehová. Así mis ojos no lo puedan ver, yo sé que Dios está haciendo algo maravilloso por otro lado. Está haciendo su obra majestuosa, está alineando los eslabones del tiempo, está alineando ese reloj para que llegue ese tiempo preciso, ese tiempo justo, que así como a mí me sacó de ese vicio del cigarrillo, va a ser con mi descendencia sacar de muchos vicios, mentalidades, situaciones de rencor, de resentimiento, de envidia, de todo eso. Yo lo sé, estoy segura de eso, porque Dios nunca falla. Yo puedo fallar como ser humano, tú puedes fallar como ser humano, pero Dios nunca se equivoca y Dios nunca falla. Él llega en el momento justo, en el momento preciso y en la situación exacta, al momento crucial de lo que tú quieres o debes de cambiar. Los creyentes oran. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron: Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra del Mesías. Eso está en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 2. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido, para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que sus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste.
Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. ¿Ellos qué pedían? Por valentía, protección, respaldo, inteligencia para poder hablar con de nuevo. Miren, se cuenta que ellos se sorprendieron a escuchar a Pedro y a Juan hablar con de nuevo, con esa facilidad de expresión. No es lo mismo usted escuchar hablar una persona, para no irme tan extremo que no se va a ofender nadie, ¿no? Porque pues, pero igual la expresión de una persona que ha ido a una universidad y tú entablas una relación con esa persona, una conversación con esa persona, es muy diferente a una persona que hasta ahora no ha tenido ni siquiera bachillerato, por decirlo de alguna manera. Pero ellos se sorprendieron de ver cómo Pedro y Juan hablaban con de nuevo, con inteligencia, hablaban con mucha sabiduría, con términos legales. Mire, se cuenta, están pidiendo por valentía. Mucha gente ofende con unas groserías y me dicen, por lo menos yo no me ofendo por las groserías, la verdad no. Yo me ofendo si me hablan con inteligencia. De verdad, ahí sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser también sabio hasta en eso. Y ellos estaban pidiendo valentía, poder sobrellevar tanta persecución que se les venía encima, porque es que fue tremenda la persecución. Y además que ellos estaban ahí. Yo creo que habrían pasado por ahí unos 5 o 6 años cuando ellos hicieron este milagro de la muerte de Jesucristo. Y ellos estaban con temor. ¿Por qué pedían valentía? Al mismo tiempo, extiende tu manto para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Señor, dame la unción de sanidad. No, hazlo tú a través de nosotros. Qué diferente, ¿no? Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. ¿Sí ven? Los amenazaron. ¿Cómo serían esas amenazas? Pedro tenía familia, porque Jesús fue y le sanó la suegra de fiebre. Y cuando Jesús sanó a la suegra de fiebre, ella se paraba y le servía la mesa. Juan también tenía a su esposa, sus hijos, su familia, sus parientes cercanos y extendidos. Y si los de la sinagoga les decían, no, es que si ustedes hablan, los vamos a amenazar, que a toda su familia los vamos a meter a la cárcel, y así sean niños, así sean ancianos, van para la cárcel. No hablen más de Jesucristo. No les conviene. Pero ellos con valentía lo seguían haciendo, porque sabían que había un respaldo grande de parte de Dios. Amén. Dice, los creyentes comparten. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía de lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Todos los bienes de ellos, unos los vendían para recoger esos recursos y poder, porque el diseño de la iglesia en ese tiempo era que se reunían en las casas y compartían una cena. No que llegaban y de pronto unos comían y los otros esperando o mirando. No, todos se sentaban a la mesa a comer, porque Jesucristo se sentó a la mesa, instauró la Santa Cena y fue en una cena, valga la redundancia. ¿Sí ven? Instauró la Santa Cena. Asimismo ese diseño ellos lo siguieron. Compartir un alimento y después dar con de nuevo las enseñanzas de Jesucristo. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Estaban en el primer amor. Definitivamente, en esa época la iglesia primitiva estaba en el primer amor, a pesar del temor de la persecución. En el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles.
Después repartían a cada uno según sus necesidades. Eso es un principio, ¿sí ven? No es que, ay, es que el pastor ya me está pidiendo el diezmo y yo esa iglesia no vuelvo. Ay, no, qué pereza. Mire, tú estás haciendo un diseño antibíblico. Aquí está en la palabra. No con esto te estoy diciendo que tienes que ir a vender tu casa y darle el dinero a tu pastor. No. No, tampoco. Pero ese sí diseño lo manejaban ellos antes. Porque había mucho siervo, esclavo, hombres y mujeres que si no podían dormir o reunirse en la casa de sus amos o de sus jefes o de su patrón, iban para la calle. Entonces ellos, ¿qué hacían? Escogían casas donde sí se pudieran reunir y tenían todo adecuado para que esa persona llegara y encontrara una cama, un alimento, un vestuario, por la misma persecución también que hubo. Muchos perdieron muchas cosas. Les quitaban sus casas cuando se daban cuenta que ahí estaban predicando la palabra. Es que aquí en la Biblia no está escrito todo lo que padeció la iglesia primitiva, la iglesia de Dios. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Un levita, un principal de la iglesia, que estaba convencido de lo que Jesucristo estaba haciendo. Mira, hermano, hermana, que tú estás como que entre sí creo y como que no creo, y en que sí quiero caminar, como que no quiero caminar. Pídele la revelación al Espíritu Santo de Dios. Y con la claridad de la palabra, que Dios te muestre su verdad, su amor, su justicia, su resplandor. Que así como hablaba Jesús en Juan 10, de que las ovejas oyen su voz y lo siguen, tú puedas escuchar la voz de Jesucristo y decir: Señor, estoy dispuesto a seguirte, a apoyarte. Si lo puedo hacer con mis recursos y tienes cómo hacerlo, hazlo. Si no tienes cómo hacerlo, pues que Dios te apoye para que puedas salir adelante, tener una economía estable, poder tener... El que tiene dinero no es que sea rico, tiene la facilidad de vivir bien. Porque el pastor, muchos pastores trabajan por fuera de las iglesias. Hay unos que tienen la bendición de ser pastores asalariados, que les pagan un salario, porque la iglesia tiene buenas entradas por los diezmos, por las ofrendas, por las actividades que hacen, pues le pueden pagar a un pastor. Pero cuando no, y quiere y está en su corazón llevar con de nuevo la palabra, tiene que buscársela. También paga arriendo, también paga servicios, también paga colegiaturas, universidades, transporte, gasolina, comida. Y vea que eso sí era el diseño de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4. Aquí nos está hablando cosas que no son realidad. En ti está el corazón de dar o el corazón de pedir. En ti está. Pero es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Sellamos esta palabra con la unción y la presencia de tu Santo Espíritu de Dios. Que seas tú glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Y declaramos así que atamos la venganza, atamos la retaliación, atamos el ataque, el contraataque, atamos la represalia, no nos encuentran, no nos huelen, no nos ven. En el poderoso nombre de Cristo Jesús ponemos muro y contramuro de fuego, de contención alrededor nuestro, de nuestros hijos, esposos, familia. Aquellos que están por regresar a sus casas de sus trabajos, Señor, tráelos con bien, guárdalos de todo accidente de tránsito, por caídas, por balas perdidas, por puñaladas, por robos, por homicidios, por atracos. Guárdalos, Padre Santo Celestial, que seas tú enviando esos ángeles con espadas desenvainadas.
guardando su entrada y guardando su salida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaramos que nuestros esposos, esposas, hijos, descendencia son por cabeza y no por cola. Y declaramos, Señor Jesucristo, que estamos cubiertos con la sangre tuya, revestida aún caliente, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, para ser guardados con tu poder y con tu gloria y tu resplandor. Y declaramos que estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Por favor, denle like al video, compártalo con sus grupos, por Facebook, por Instagram, si pueden también compártalo, como ustedes quieran. Esto es un recurso que Dios nos da, que por gracia recibimos, por gracia damos. Les bendecimos desde tu Juelito para el mundo. Muchas gracias, bendiciones. Feliz tarde. Gracias, gracias. Recuerden, mañana estamos con Mañaneando con Dios. Bendiciones.